y claro, la pregunta del millón es, que te la harán siempre, y aquí también lo hacemos mucho, el tema de Dios, el tema de la religión. Hace un par de años estuve dando un seminario en Comillas, en la Universidad de los Jesuitas, con Paco Mora, que es un científico que ha escrito algunos libros de divulgación muy buenos sobre el cerebro. Y en un ambiente en el que todos eran teólogos, o casi todos, dijo Paco Mora en un momento: ¿estamos de acuerdo todos los que estamos aquí? Dios no existe. Había 120 jesuitas delante, ¿no? Muy bien educados, porque les encanta todo eso. Porque les dijeron, no, claro, Dios no existe. Y yo le dije: Paco, estás completamente equivocado. Y me dijo: ¿cómo que estoy equivocado? Y dije: claro que sí. Con Dios sucede como con el fantasma de la ópera. Está vivo dentro de tu mente. Es decir, mientras haya alguien que crea en Dios, Dios existirá. Y fuera, es decir, en términos empíricos de una criatura sobrenatural que existiera antes del Big Bang. Bueno, el problema es que los seres humanos no podemos contestar a esa pregunta. Porque los seres humanos evolucionamos en África a partir de hace 7 millones de años con un objetivo fundamental, que es distinguir la fruta madura de la fruta verde. Las posibilidades que tenemos de entender qué podía haber existido antes del Big Bang, antes de que empezara el universo, son tan grandes como el que las cucarachas puedan resolver ecuaciones diferenciales. Por ahí. No creamos que nuestros cerebros pueden hacer más de lo que pueden hacer. Nuestros cerebros nos pueden situar dentro de un espacio y dentro de un tiempo. Si salimos de allí, no funciona. No está hecho para eso nuestro cerebro. Y mi primo, que sabe de mecánica cuántica, lo que sabe de la mecánica cuántica lo sabe a través de algoritmos que resuelven ecuaciones diferenciales, pero no puede tener una idea del mundo cuántico, porque esa idea está más allá de nuestras posibilidades. ¿Y esto que he dicho, que sí o que no? Estoy pensando todo el rato en los teólogos. Me pido la palabra. Mi padre era gallego. Que esto además, en fin, Bermúdez también nos contó, había ido al Vaticano y que esto les preocupa mucho. Y ¿A quién? Sí, a mí me invitaron en 1998 a dar un seminario en... Precisamente me llamó Francisco Ayala desde California y me dijo: oye, si te invito a dar un seminario sobre evolución humana en el Vaticano, ¿aceptarías? Y yo dije: bueno, claro que aceptaría. Y dice: no, es que si no saben que vas a decir que sí, no te invitan. Entonces me invitaron y fui allí y me explicaron que es que se acercaba el centenario de Darwin y no querían que pasara como con Galileo, y había un auditorio de gente muy seria, muchos de ellos físicos de talento, matemáticos importantes y todos ellos teólogos, ¿no? Y se plantearon algunas veces las cuestiones estas relacionadas con la idea de Dios. Es bastante probable que la idea de Dios aparezca en la evolución humana en el momento en que somos conscientes de la muerte. Es decir, los animales probablemente no son conscientes de la muerte, aunque hay dudas acerca de si los chimpancés sí pueden ser conscientes, pero en general nosotros, a partir de un momento de la evolución, coincidiendo con los neandertales y los humanos modernos, empiezan los entierros de los muertos, que implican probablemente una creencia en el más allá, ¿verdad? Es decir, es la constancia de la muerte lo que nos hace sufrir esta angustia de este horror vacui del que hablaban los existencialistas, el horror al vacío, ¿verdad? Hay una cosa curiosa. Muchas personas, entre las que me encuentro, sienten angustia respecto a lo que puede pasar por el hecho de que una vez que mueres ya nunca más, ¿verdad? El infinito por delante nos angustia.
no conozco a nadie que esté angustiado por el infinito hacia atrás. Es decir, que esté angustiado por el hecho de el infinito tiempo que ha pasado hasta que nació. A nadie le interesa. Lo cual quiere decir que el tiempo tiene un factor importante en la vida humana. Pero el pensar en la muerte es lo que hace pensar en el después de la muerte y por tanto probablemente las ideas trascendentales de la religión, que sabemos que funcionan muy bien como consuelo para evitar ese tipo de horror al vacío, aparecieron entonces, en el momento en que fuimos conscientes de la muerte. Como a pesar de la geografía no se conoce a nadie que haya vuelto, no se le puede preguntar si hay algo más allí o no lo hay. Pero bueno, si ustedes quieren ser pragmáticos, empíricos y totalmente agnósticos, les recomiendo que llegada al momento de su agonía se confiesen y comulguen, porque si no hay nada da lo mismo, pero ¿y si hay? Víctor. Un libro, La Gen de Dios, explica que hay una secuencia que describe el gen de la espiritualidad. Como no conozco el texto, es muy difícil decir nada al respecto, pero por lo que sé respecto a cómo es la expresión genética y cómo es la expresión genética en el cerebro, rara vez depende casi nada de un único gen. ¿Sabe cuál es el problema que hay respecto de lo que sabemos de los genes con expresión en el cerebro? Que, por ejemplo, se han identificado alrededor de 20 o 25 genes que son de selección positiva en humanos modernos frente a neandertales y que se sabe cuál es su expresión en el cerebro y están todos relacionados con patologías, con el síndrome de Down, con el Alzheimer, la tendencia al Alzheimer, y tienes que decir, oiga, ¿y cómo es que los genes que producen semejantes cosas han sido de selección positiva? Es que en realidad lo que provoca todas esas anomalías son los alelos defectivos del gen. Pero ¿qué pasa? Que si usted pide un proyecto de investigación o un FISH para estudiar la expresión de un gen en el cerebro, se lo darán si ese gen causa alguna enfermedad importante. Estudiar genes que no causan ninguna no se hace porque no se tiene dinero para hacerlo. Es decir, que es complicado, pero se puede hacer, ¿no? Y yo estoy absolutamente convencido de que en cualquier caso se podría hacer un estudio de alelos dentro de una población para distinguir un caso del otro, con una condición: el número. Cualquier estudio que implique distinción entre alelos por razones que tienen que ver con la pequeño de las diferencias en la expresión del gen en determinados tejidos, en este caso en el cerebro, tiene usted que tomar un número de sujetos enorme, ¿verdad? Lo que hiciera es, por ejemplo, estudiar la expresión genética del FOXP2 en el cerebro, que es el gen que alterado produce anomalías en el lenguaje, y quisiera hacer un estudio de verdad con posibilidad de ser publicado en Cell, con una población de referencia, probablemente tendría que ir del orden de los 5.000, 6.000 individuos como poco, y mucho mejor si son 20.000. Es decir, que realmente cuando se toman muestras pequeñas, lo único que detectamos son tendencias, pero nada más. Lo que pasa es que las tendencias son muy importantes. Es decir, que cuando usted detecta una pauta, ha empezado a ver el alcance del problema. Es decir, el mayor problema que se tiene en los estudios genéticos es precisamente la necesidad de una N gigantesca. En el caso de los estudios cerebrales sucede lo contrario por razones absolutamente ridículas, que es que un registro cerebral cuesta una barbaridad de dinero. Entonces se utilizan poblaciones que son 10, 15, 20 como mucho sujetos. Imagínese qué ridiculez. Bueno, sí, a los efectos.
A los efectos de medir las diferencias de redes cerebrales, claro que lo es, porque si no tuviera usted una significación estadística, no le saldrían las correlaciones. Es decir, esto es por definición, que sí que la encuentra. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Que está usted encontrando, en el caso, por ejemplo, de la percepción de la belleza, y publica un artículo y dice, como publicamos nosotros en el 2009, los hombres utilizan un solo hemisferio cerebral en la percepción de la belleza, mientras que las mujeres utilizan los dos. En realidad, la frase es: las estudiantes de doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, 12 de ellas utilizan los dos hemisferios para la percepción de la belleza, mientras que los estudiantes de Derecho de la Facultad de Medicina de la Complutense, 12 de ellos utilizan el hemisferio derecho. Eso es lo que debería decir, no las mujeres y los hombres. Bueno, estamos ya en unas horas, se nos ha ido el reloj, pero claro, es que va pasando el tiempo y ni nos enteramos. El tema del determinismo y el azar, la influencia en la evolución. Bueno, estamos de nuevo dentro de un terreno en el que plantear si es blanco o es negro resulta engañoso, porque los matices de gris son enormes, pero en general los procesos azarosos lo son todo en el mundo de la biología y de la evolución. Dicho de otro modo, la biología no será nunca una ciencia predictiva, porque no es capaz de adelantar qué es lo que va a suceder en adelante. Es una ciencia histórica que te dice qué es lo que ha sucedido hasta ahora. Y en estos sucesos que retrata, los aspectos azarosos fueron fundamentales. Por ejemplo, el enfriamiento de la Tierra hace 2,5 millones de años, que causó la desaparición de los bosques tropicales en buena parte de África y su sustitución por sabanas, implican unas presiones selectivas que en nuestro caso del linaje humano implicó la aparición de nuestro género, la aparición de las primeras culturas y la aparición del proceso de crecimiento cerebral. El elemento desencadenante es azaroso, pero claro, tampoco se puede decir que el hecho de haber desarrollado un gran cerebro está provocado por un cambio climatológico hace 2,5 millones de años. Esta es una de las muchas variables que intervinieron y que en conjunción llevan después no solamente a cambios en el cerebro, sino a cambios en los músculos que mueven las mandíbulas y a cambios en el sistema digestivo. De nada serviría la tendencia hacia la alimentación carnívora si el intestino no fuera capaz de digerir esta nueva fuente de alimentación. Así que al final se reduce a una discusión sobre una única variable, lo que en realidad corresponde a una multitud enorme de elementos que intervienen y de los que solamente podemos identificar unos pocos. En este caso, lo único que se identifica de manera con bastante certeza es un cambio climatológico que produce un cambio de vegetación. Esto es relativamente sencillo de determinar por la forma como se depositan los corales en los arrecifes coralinos, en la medida en la que la diferencia entre el isótopo 18 y el 16 de oxígeno retrata muy bien cuál es la temperatura del momento, ¿no? Entonces se ha identificado este cambio climático global en todo el mundo hace 2,5 millones de años. En Europa y en Asia probablemente pues crearon grandes glaciares. En África no, lo que hicieron fue hacer que desaparecieran los bosques tropicales, pero el final de la última glaciación, que tuvo lugar hace alrededor de 12.000 años, es probablemente lo que produjo, digamos, este salto que dio la humanidad coincidiendo con los procesos de evolución cultural que comienzan en ese momento. Y desde luego que la retirada del frío
pues probablemente obró en contra de los neandertales. Pero, nuevamente, estamos reduciendo a variables muy simples lo que probablemente es un proceso enormemente complejo. Cuando yo oigo eso de que los seres humanos exterminamos a los neandertales, se me ocurre reflexionar acerca de una cuestión. En el momento de mayor florecimiento de neandertales, eran en todo el mundo alrededor de unos 15.000. 15.000 que iban desde Portugal hasta Irak. 15.000 personas dispersas entre Irak y Portugal son las suficientemente difíciles de encontrar como para pensar que fueron exterminados por los humanos modernos. Sin GPS y sin nada, un esfuerzo. Ahora también estoy absolutamente convencido de que lo que nosotros ahora llamamos humanos, por ejemplo los parántropos, que dentro de todos los simios que han existido nunca, nosotros somos simios técnicamente, han sido los de un aparato masticador más potente de todos y eran humanos. Si ahora existieran, probablemente no los llamaríamos humanos, los llamaríamos simios, es decir, despectivamente. Nosotros somos capaces de insultar al otro perteneciendo a la misma especie e incluso perteneciendo a la misma etnia. Palestinos y judíos son prácticamente de la misma etnia y de una fuente lingüística similar. ¿Se cruzan? No se cruzan, pero no será por razones biológicas ni por razones genéticas. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues, si os parece bien, muchas gracias a don Camilo José, Cela, y... Son ustedes muy amables y muy educados, con el esfuerzo, porque no han hecho la pregunta del $1.000.000, que es, oiga, ¿por qué nos han sometido a esta tortura?